Hola, soy Pía Fonseca y soy actriz. Y cuando no me estoy formando en la Universidad Nacional de las Artes, estoy impulsando distintos proyectos artísticos independientes. Cuando no estoy en una sala de ensayo, estoy registrando la cooperativa en la Asociación Argentina de Actores. Cuando no estoy en función, estoy registrando la obra en Argentores. Cuando no estoy en un camarín, estoy armando un plan de gastos y garroneando un subsidio. Hola, soy Sergio Albornoz, fundador de Teatro Quirón, y un día de mi vida decidí dejar las empresas multinacionales donde trabajaba para dedicarme a lo que realmente me gusta, cine y actuación. Básicamente porque es el camino que me hace feliz. La cultura es trabajo. En Argentina, las industrias culturales aportan el 3,5% del PBI del país. Dentro de muchas definiciones de diversos teóricos que se dedicaron a analizar los efectos de la cultura en sociedad, encontramos pertinente utilizar el enfoque que propone la UNESCO, que toma como industrias culturales a aquellos sectores de actividad organizada que tienen como objetivo principal la producción, reproducción, promoción, difusión y o comercialización de bienes, servicios y actividades de contenido cultural, artístico o patrimonial. Este enfoque pone énfasis en los distintos sectores que enlazan la creación, producción y comercialización de bienes y servicios basados en contenidos tangibles e intangibles de carácter cultural. ¿Querés un ejemplo? Uno muy claro pueden ser las industrias editoriales, que a grandes rasgos se dedican a la producción y distribución de libros, un bien tangible. En cambio, una obra de teatro como la que producimos nosotros es un bien intangible, porque el público se lleva nada más y nada menos que la experiencia de haber vivido el acontecimiento escénico. Y aún así, las artes en su aspecto material están en vínculo con su rasgo inmaterial. Por lo tanto, la cultura contribuye al desarrollo educativo, emocional, a la constitución del sujeto en sociedad, a la construcción de una memoria y a un montón de operaciones que el producto artístico hace. Por eso es importante que existan políticas públicas que fomenten, solventen y sustenten a la cultura, porque generan las condiciones para su desarrollo, promueven su valorización y su reconocimiento. Es indispensable que se garantice el acceso a la cultura y se estimule la creación artística e intelectual, sin discriminaciones de carácter político, ideológico, económico o social. ¿Por qué es importante que se garantice el acceso a las actividades culturales? Las actividades artísticas van más allá, estimulan la asociación, la comprensión, generan catarsis, te permiten expresarte, te convoca a vincularte y un montón de operaciones que ocurren cuando estamos en relación de forma directa o indirecta con el hecho artístico. ¿Querés que seamos más concretos? Todas las producciones artísticas están hechas para superar la tragedia. Las películas cuentan tragedias, cuentan historias emotivas de gente, de niños que consiguen superar la tragedia. Y para nosotros son maneras de comprender, pero para los dañados, los traumatizados, es también una forma de pedirle al artista que sea su portavoz. Boris Cyrulnik, neurólogo, psiquiatra, psicoanalista, etólogo francés. Lo interesante de lo que plantea Cyrulnik es que las artes hablan de lo que no podemos hablar. Es por nuestra necesidad de comprender los hechos que surgen las películas, las novelas y las obras de teatro. Porque en algún punto estructurar los sucesos en una representación te proporciona el placer de entenderlo. ¿Para eso necesito ser creativo? Sí, las personas podemos imaginar, pero para poder encauzar esa imaginación es necesario ser creativo y, en algún punto, la creatividad surge de la carencia. En un mundo donde estamos constantemente sobreinformados y llenos de obligaciones, la creatividad tiende a desaparecer. Pero si a edades muy tempranas nos relacionamos con hechos o disciplinas artísticas, entrenamos nuestra creatividad, cualidad que se puede aplicar en cualquier aspecto de la vida. Programadores, científicos, taxistas utilizan la creatividad para el desarrollo de su profesión todo el tiempo. Quienes desarrollan sistemas están constantemente pensando cómo sus esquemas pueden ser más efectivos y para eso necesitan ser creativos con las funciones que van a ejecutar. Pero entonces, ¿vincularte con el arte te proporciona otras herramientas de vida? El arte apela a un aprendizaje desde las emociones. Cuando le damos las palabras a los artistas, poetas, cantantes, escritores, cineastas y actores, las emociones están controladas porque se convierten en nuestros portavoces. Dicen lo que uno no tiene fuerza para decir y ese control de la emoción en la representación hace que para uno sea más soportable. Por ejemplo, las canciones que aluden al desamor, las películas que hablan sobre una tragedia en particular. Cuando afrontás la obra artística como un elemento de comunicación, ahí tenemos un emisor, un receptor, un código, un canal, un contexto. Ahí hay un diálogo entre el autor y el espectador. Y la otra persona quiere impactar en
en tus sentimientos, pero también en tu pensamiento. Jordi Nomen, profesor de filosofía. Entonces, al igual que nos ayuda a comprender nuestro dolor, nos ayuda a empatizar con el otro. El teatro, el cine, el dibujo, etc., ayudan a desarrollar la empatía. ¿Crees que la única religión válida es la tuya y los demás son infieles? Te invito a ver una película de un niño que cree en otro Dios y vas a ver que son tan humanos como vos, aunque por su cultura creen en otro Dios. Quizás la película es entretenida, interesante, irritante, pero es la condición humana. Boris Cyrulnik, neurólogo, psiquiatra, psicoanalista y etólogo francés. La empatía te permite registrar al otro y tener un pensamiento crítico sobre tu visión de esa otra persona. Los nazis eran muy inteligentes y muy creativos, pero no eran nada cuidadosos. Ahí se requiere el pensamiento cuidadoso, que es el que introduce en la ecuación a los demás. Jordi Nomen, profesor de filosofía. Al ver, entender y comprender que el otro sufre igual que vos, humaniza a alguien que quizás en un primer momento consideraste un oponente. Sin embargo, las artes invitan a generar más preguntas que respuestas. Lo que te llevará a tomar una postura ante la vida será tu capacidad de empatizar y tu sistema de creencias y valores adquiridos. Un ejemplo muy claro, si la viste, es analizar lo que te sucedió con Joker. Vincularse con el arte y la cultura estimula el desarrollo educativo, emocional, comprensivo, empático de las personas y de las sociedades. Por eso necesitamos una cultura desarrollada, sustentable, sostenida en el tiempo y democrática. Esto es algo que nos compete a todos y solo se logra entendiendo que todos los que nos dedicamos a las artes y a la cultura somos trabajadores.